Hipnóticos y sedantes en Goodman-Hillman, edición 11. Gran variedad de agentes tienen capacidad para deprimir la función del sistema nervioso central, con la consecuente tranquilidad y somnolencia, sedación. Los sedantes hipnóticos antiguos deprimen el sistema nervioso central de una manera dependiente de la dosis, con producción progresiva de sedación, sueño, pérdida del conocimiento, anestesia quirúrgica, coma y por último depresión letal de la respiración y la regulación cardiovascular. Los depresores del sistema nervioso central que se estudian en este capítulo son las benzodiazepinas y los barbitúricos, además de diversos sedantes hipnóticos de estructura química distinta, por ejemplo paraldehído e hidrato de cloral. Un sedante disminuye la actividad moderada de la actividad, modera la excitación y tranquiliza en general a la persona que lo recibe, en tanto que un hipnótico produce somnolencia y facilita el inicio y la conservación de un estado de sueño similar al sueño natural, en sus características electroencefalográficas, a partir del cual se puede despertar con facilidad al paciente. Este último efecto se denomina en ocasiones hipnosis, pero el sueño inducido por los hipnóticos es distinto del estado pasivo inducido de manera artificial de sugestionabilidad, llamado también hipnosis. Los sedantes hipnóticos no son benzodiazepinas, pertenecen a un grupo de agentes que deprimen al sistema nervioso central de una manera dependiente de la dosis, con tranquilidad progresiva y somnolencia, sedación, sueño, hipnosis farmacológica, pérdida del conocimiento, coma, anestesia quirúrgica y depresión letal de la respiración y de la regulación cardiovascular. Comparten estas propiedades con gran número de sustancias químicas, entre ellas los anestésicos generales y los alcoholes alifáticos, en particular el etanol. Con un grado razonable de precisión, solo se pueden definir dos puntos básicos en el gran espectro de la depresión del sistema nervioso central causada por concentraciones crecientes de estos agentes: anestesia quirúrgica, estado en el cual los estímulos productores de dolor no desencadenan reacciones de comportamiento autónomos, y muerte resultante de una depresión de las neuronas vulvares, suficiente para que se trastorne la coordinación de la función cardiovascular y de la respiración. Los puntos de corte en concentraciones más bajas de los depresores del sistema nervioso central están definidos con menor precisión desde la perspectiva del déficit de la función cognitiva, por ejemplo, atención a los estímulos ambientales, o las destrezas motoras como ataxia, o la intensidad de los estímulos sensitivos necesarios para desencadenar cierta reacción refleja o de comportamiento. Dentro de este espectro no necesariamente encajan otros índices importantes de la actividad disminuida del sistema nervioso central, como analgesia y supresión de las convulsiones. Quizá no se encuentren en concentraciones subanestésicas de un depresor del sistema nervioso central, o sea, un barbitúrico, o se pueden lograr con sedación mínima u otras pruebas de depresión del sistema nervioso central, es decir, con dosis bajas de opioides, fenilidantoína y etosuximida. La sedación es un efecto secundario de muchos fármacos que no son depresores generales del sistema nervioso central, por ejemplo antihistamínicos, neurolépticos. Aunque estos pueden intensificar los efectos de los depresores del sistema nervioso central, suelen producir efectos terapéuticos más específicos en concentraciones bastante más bajas que las que causan depresión importante del sistema nervioso central. Por ejemplo, no pueden inducir anestesia quirúrgica en ausencia de otras sustancias. Los sedantes hipnóticos del grupo de las benzodiazepinas son similares a estos agentes. Aunque pueden causar coma en dosis muy altas, no producen ni anestesia quirúrgica ni intoxicación letal sin la presencia de otros fármacos con acciones depresivas del sistema nervioso central. Una excepción importante es el midazolam, que, según señalamientos, disminuye el volumen ventilatorio y la frecuencia respiratoria. Más aún, existen antagonistas específicos de las benzodiazepinas. Esta constelación de propiedades pone a las benzodiazepinas en un grupo independiente de los otros sedantes hipnóticos, e imparte un grado de seguridad que ha motivado que aquellas hayan podido desplazar en gran medida a medicamentos más antiguos para el tratamiento del insomnio y la ansiedad. Historia: desde la antigüedad se utilizaron las bebidas alcohólicas y pociones con láudano o tintura de opio y diversos productos vegetales para inducir el sueño. A mediados del siglo XIX, los bromuros fueron los primeros agentes en ser utilizados específicamente como sedantes hipnóticos.
Se utilizaron hidrato de cloral, paraldehído, uretano y sulfonal antes que se introdujeran en 1913 el barbital y en 1912 el fenobarbital. Su eficacia dio impulso a la síntesis y ensayos de más de 2.500 barbitúricos, de los cuales se comercializaron cerca de 50. Los barbitúricos dominaron a tal grado esa época que antes de 1960 se lanzó al mercado con buenos resultados menos de una docena de otros sedantes hipnóticos. La separación parcial de las propiedades sedantes hipnóticas y anestésicas y las propiedades anticonvulsivas que caracterizaban al fenobarbital motivó la búsqueda de agentes con efectos más selectivos en las funciones del sistema nervioso central. Como consecuencia, a finales del decenio de 1930 y a principios de 1940, aparecieron en el comercio anticonvulsivos relativamente no sedantes, en particular feniledantoína y trimetadiona. El advenimiento de clorpromacina y mepropamato a principios de 1950 con sus efectos tranquilizantes en animales y el surgimiento de métodos más especializados para valorar los efectos de estos fármacos en el comportamiento prepararon la escena para la síntesis del clordiazepóxido por Sternbach y el descubrimiento de su peculiar patrón de acciones por Randall. La introducción del clordiazepóxido en la medicina clínica en 1961 abrió la era de las benzodiazepinas. La mayor parte de estas últimas que han llegado al mercado se seleccionó por su potencia ansiolítica alta y en relación con su función depresiva del sistema nervioso central. Sin embargo, todas poseen propiedades sedantes hipnóticas en grados variables y estas propiedades se aprovechan con amplitud en clínica, sobre todo para promover el sueño. Debido principalmente a su baja capacidad de causar depresión letal en el sistema nervioso central, las benzodiazepinas han desplazado a los barbitúricos como sedantes hipnóticos. Benzodiazepinas. Todas las benzodiazepinas se usan en los seres humanos son capaces de estimular la unión del ácido aminobutírico gamma, o sea, gamma-aminobutyric acid GABA, el principal neurotransmisor e inhibidor a la subunidad GABA-A de los receptores de GABA, que existen como canales de cloruro regulados por ligandos y con múltiples subunidades, y de este modo aumenta el paso de corrientes iónicas inducidas por GABA a través de dichos canales, conductos. Las investigaciones farmacológicas han aportado pruebas de heterogeneidad de sitios de unión y de acción de las benzodiazepinas, en tanto que los estudios bioquímicos y de biología molecular han revelado las diversas variedades de subunidades que integran los canales de cloruro regulados por el ácido aminobutírico gamma y expresados en neuronas diferentes. La composición de la subunidad del receptor al parecer gobierna la interacción de diversos reguladores alostéricos en con dichos canales, y por ello se han redoblado intentos para identificar agentes que posean las combinaciones de las propiedades propias de los benzodiazepínicos y que pudieran reflejar acciones selectivas en uno o más subtipos de receptores de GABA. Estos intentos permitieron la obtención del solpidem, una imidazopiridina, y las pirazolopirimidinas, Saleplon e Indiplom, actualmente en fase de revisión por la Food and Drug Administration en Estados Unidos. Al parecer, los compuestos mencionados muestran efectos sedantes hipnóticos al interactuar con un subgrupo de sitios de unión con benzodiazepinas. Las benzodiazepinas ejercen efectos clínicos cualitativamente semejantes, pero diferencias cuantitativas importantes en sus espectros farmacodinámicos y sus propiedades farmacocinéticas han hecho que existan perfiles muy variables y aplicaciones terapéuticas diversas. Se piensa que mecanismos diferentes de acción contribuyen a los efectos sedantes hipnóticos, biorelajantes, ansiolíticos y anticonvulsivos de ellas, y las subunidades específicas del receptor GABA son las encargadas de ejercer las propiedades farmacológicas específicas de esta familia de medicamentos. Se exponen en detalle solo las benzodiazepinas que se utilizan de modo predominante para hipnosis, pero aún así el capítulo presente describe las propiedades generales de dicho grupo y las diferencias importantes que privan entre sus componentes. Propiedades químicas. En el cuadro de 16.1 se ilustran las estructuras de las benzodiazepinas disponibles en Estados Unidos, lo mismo que las de los compuestos relacionados que se describen más adelante. El término benzodiazepina se refiere a la parte de la estructura compuesta por un anillo benceno A, fusionado con un anillo de diazepina de 7 miembros B. Como todas las benzodiazepinas importantes, contienen un sustituto 5-aril, anillo C, y un anillo 1,4 diazepina. El término se refiere a la
se refiere ahora a la 5-aril 1,4-benzodiazepina. Diversas modificaciones en la estructura de los sistemas de anillos han producido compuestos con actividades similares. Entre ellos están las 1,5-benzodiazepinas, por ejemplo, clobazam, y la sustitución del anillo benceno fusionado con sistemas heteroaromáticos, como tieno, por ejemplo, brotizolam. La naturaleza química de los sustitutivos en las posiciones 1 a 3 pueden variar con amplitud e incluir anillos triazol o imidazol fusionados en las posiciones 1 y 2. La sustitución del anillo C con una función aceto en la posición 5 y un sustitutivo metilo en la 4 son aspectos estructurales importantes del antagonista de la benzodiazepina llamado flumacenilo, romazicón. Además de los derivados de la benzodiazepina o de la imidazobenzodiazepina, se ha sintetizado un gran número de compuestos no benzodiazepínicos que compiten con las benzodiazepinas clásicas o con el flumacenilo por sitios de fijación específicos en el sistema nervioso central. Entre ellos están modalidades de las carbolinas beta, que contienen un núcleo indol fusionado con un anillo de piridina. Las imidazopiridinas, por ejemplo, solpidem, véase más adelante en este capítulo. Las imidazopirimidinas y las imidazoquinolonas y las ciclopirrolonas, por ejemplo, subpiclona. Propiedades farmacológicas. Casi todos los efectos de las benzodiazepinas se producen por acciones de estos fármacos en el sistema nervioso central. Los más relevantes son sedación, hipnosis, disminución de la ansiedad, relajación muscular, amnesia anterograda y actividad anticonvulsiva. Solo 2 efectos de estos fármacos parecen resultar de acciones en los tejidos periféricos: vasodilatación coronaria, que se observa después de la administración intravenosa de dosis terapéuticas de ciertas benzodiazepinas, y bloqueo neuromuscular, que ocurre solo con las dosis muy altas. Estas son las estructuras químicas que se había mencionado antes. Benzodiazepinas, nombres y estructuras. Alprazolam, R1 es anillo triazol fusionado, R3 hidrógeno, R7 cloro. Brotizolam, anillo triazol fusionado, clobazam, clonazepam, clorazepato, clordiazepóxido, demoxepam, diazepam, estazolam, flumacenilo, flurazepam, lorazepam, midazolam, nitrazepam, nordazepam, oxazepam, prazepam, quazepam, temazepam y triazolam. Vamos a continuar con la siguiente parte después.